Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y verso 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, primeramente de congregarnos, la oportunidad que nos das, Señor, de celebrar este día. Señor amado, gracias por las personas que han podido llegar hasta este lugar y los que no, Señor, tú conoces los motivos. Seguimos orando por nuestro hermano Edgar, Señor, por su pronta recuperación, Padre Santo. Señor, pero en esta hora pedimos que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, que tu palabra sea penetrada en nuestro corazón de tal forma que la podamos poner por obra en nuestro andar diario, Señor. Que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo y que tú seas exaltado en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. La semana pasada abrimos esta serie y hablé un poco acerca del papel de la iglesia primitiva, quienes eran, un poco lo toqué por encima y le dije que esta iglesia tenía ciertas características que se deben dar en la iglesia hoy día como las características principales de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos primeramente de la unidad. Debe haber unidad en todos los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. La oración de nuestro Señor Jesús en un momento dado fue: Padre, como tú y yo somos unos, que ellos también sean uno. Y dijimos que Cristo viene por su iglesia, que no viene por una iglesia de cierta denominación o de cierto origen, sino que Él viene por su iglesia, la que Él había comprado a precio de sangre. Y la primera característica fue que esa iglesia tenía y debía vivir en unidad. La unidad viene cuando todos buscamos hacer la voluntad de Dios. Si todos procuramos amarnos los unos a los otros, va a haber unidad. Si todos procuramos mirar que al hermano no le falte, vamos a vivir en unidad. Eso es parte de lo que tenemos que y debemos estar haciendo como la iglesia de Jesucristo. Mas sin embargo, en el libro de los Hechos, y es el segundo punto que vamos a ver en esta serie, nos habla de la venida del Espíritu Santo. La segunda característica es que el Espíritu Santo debe llenar el lugar donde está la iglesia. Amén. La palabra nos exhorta y nos habla acerca de la llenura del Espíritu. ¿Sabía eso? Nos habla acerca que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y es el atleta que corre largas distancias, necesita ser lleno de oxígeno, ¿sí? Necesita educar a su cuerpo a que va a estar en un movimiento constante, repetitivo por cierta cantidad de minutos, especialmente si va a correr una media maratón o un maratón. Por lo tanto, esta persona busca llenarse de resistencia, llenarse de oxígeno, cómo trabajar ese oxígeno para que le dé el suficiente oxígeno para que llegue a la meta. Yo conozco unos cuantos, y no voy a decir quiénes, que comenzaron un maratón y fueron los primeros en llegar, pero en ambulancia, de casi desmayados. Entonces, mi querido hermano, la vida cristiana, nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos dijo que necesitamos a Dios en nuestra vida, pero hay que buscar la llenura. No es lo mismo que yo salga y camine por ahí y respire que me trate de correr una media maratón, ¿sí? Y en las condiciones que estoy no corro ni de aquí al carro, ¿ok? Me duele la rodilla, me duele el tobillo, y ni digamos del sobrepeso. Entonces yo no estoy en condiciones para correr una media maratón. Pero hay personas que llegan a la iglesia, se unen a la iglesia, pero no buscan la llenura del Espíritu Santo. Por eso, mi querido hermano, las pruebas de la vida nos sorprenden tanto. Porque aquella persona que se llena del Espíritu Santo, que busca vivir bajo la guía del Espíritu Santo, sabe las cosas que van a venir. Está medio preparado. No siempre estaremos preparados, pero estará medio preparado. La palabra en el original, cuando habla del Espíritu Santo, le da dos definiciones. Una de ellas es dunamis y la otra es paracleto. Dunamis significa dinamita, algo que cuando entra rompe todas aquellas cosas que necesitan ser rotas.
Y la otra es paracleto, que significa ayudador, aquel que está con alguien ayudándole. Entonces, mi querido hermano, la iglesia ha recibido el dunamis, el poder del que estamos hablando aquí, el poder para romper las cadenas, el poder para ayudarnos a nosotros a vencer las tentaciones, pero también el paracleto, aquel que nos está ayudando día a día a caminar. Amén. Diríamos en los tiempos modernos, es como si fuera un bastón, donde uno se puede apoyar cuando los pasos ya no nos dan. El problema de la iglesia moderna es que se ha alejado de la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros miramos en la historia, miramos el libro de Hechos, que pasaban cosas maravillosas, ¿sí o no? Una de las cosas que yo estoy loco por... No. Pero me gustaría es que la gente tuviera conciencia del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nos narra que hubo dos personas que ofendieron al Espíritu Santo. Ananías y Zafira, ¿los conocen? Vendieron las propiedades que tenían y en vez de decir, mira, nos vamos a quedar con una parte y vamos a entregar otra, no hubiese habido problema. El problema fue que ellos dijeron, aquí está todo lo que nosotros sacamos. Y dice que los llamaron uno primero para que el otro no viera, como cuando van a sacrificar los animales, que hacen así, después tienen una curvita y en la otra curvita los estaban esperando. Y dice que cayeron muertos uno tras el otro. Si el Espíritu Santo hoy nos agarrara a todos en una mentira similar, ¿cuántos quedaríamos vivos? Ese mismo Espíritu es el que está dentro de la iglesia. Vamos un momentito, rapidito, a Romanos capítulo 15, versículo 13, a ver qué más nos dice del Espíritu Santo. El próximo libro que le sigue el de Hechos es el libro de Romanos, o la carta dirigida a la iglesia de Roma. Versículo 13, mire lo que dice. ¿Lo tienen? Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y si nos regresamos otra vez a Hechos, capítulo 9, versículo 31. ¿Lo tienen? Hechos 9, 31. Mire lo que nos dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? Mi querido hermano, el problema de hoy día es que nosotros buscamos nuestra fortaleza y el poder de transformación en métodos. ¿Sí? Hoy día escuchamos en muchos púlpitos, es que, y disculpen si ofendo a alguien, no es mi intención, pero escuchamos de los púlpitos, tú puedes, tú eres un campeón. Pero la palabra nos enseña otra cosa. La palabra nos dice que separados de Él, el primer versículo de la primera semana del discipulado, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que está en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces la iglesia de los Hechos era una iglesia poderosa, que veía señales, que veía milagros, que veía el poder manifestado, porque estaban sometidas al Espíritu Santo de Dios. Pero hoy día, mi querido hermano, si yo le digo el viernes hay una vigilia solamente hasta la medianoche, lo primero que me preguntan, ¿y va a haber café? ¿Y quién va a traer las donas? Nobody. Nadie. Porque es que la iglesia primitiva no tenía ni nodas ni cafecitos, ni tenía templos como este, ni tenía sillas. Lo que la iglesia primitiva tenía era el poder del Espíritu Santo obrando en ellos. Usted quiere ver el poder de Dios, sométase al Espíritu Santo. Es sencillo. Sométase
al Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es fundamental en la vida de la iglesia. Ahora, hay muchas maneras en que se manifiesta. En este caso que vamos a mirar fue cuando se manifiesta en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Usted se puede imaginar? ¿Usted se puede imaginar eso? Yo no sé si usted se imagina. Yo me lo imagino. Estaban todos orando y de momento, ¡guau! Y miraban hasta el lado, ¿y este que está hablando? Aunque por ahí hay algunos que, especialmente los puertorriqueños, hablamos y dicen, ¿está hablando en lengua? No, es que cambiamos algunas letras y cortamos algunas palabras, no se preocupen. No estamos. Pero imagínense ese momento cuando vino el poder de Dios sobre esas personas. Vino de una manera tan convincente que definitivamente sabían que era de parte de Dios. Ahora la pregunta, mi querido amigo, hermano, que está en esta mañana, en este lugar, y los que nos están viendo, ¿qué está pasando en tu vida actualmente que tú puedas decir solamente puede ser el Espíritu Santo porque esta obra es sobrenatural? ¿Qué está pasando en mi vida actualmente? ¿Qué estamos pudiendo vencer con la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué cosas en su vida ahora mismo están siendo impactadas por el Espíritu? ¿De qué cosas Dios le está dando convencimiento a través de la oración? Cuando usted abre la Biblia, ¿qué le dice la palabra? Hay dos cosas que nos afectan como iglesia de Jesucristo hoy día. Primero, el desconocimiento de la palabra de Dios, y segundo, la sujeción al Espíritu Santo. La primera iglesia vivía el poder de Dios porque ellos conocían las promesas de Dios en la palabra, las palabras de Cristo a través de los apóstoles, y vivían en dependencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pedro y Juan iban de camino al templo a orar, porque no era que iban allí a tomar cafecito y donuts, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero lo que pasa es que estamos muy acomodados. En la iglesia de aquí Estados Unidos, dice el americano, it's too spoiled. Está demasiada engreída. Por eso nadie quiere venir a orar. Por eso nadie quiere ir a una vigilia. Lo único que queremos son compartir con comida un ratito, un chinchín el domingo en la mañana y apurado mirando el reloj porque yo lo veo de aquí. A veces que abostenzan tan alto que casi me tragan el micrófono. Menos mal que abostezan, porque si lo sacan para afuera rugen como león. Porque estamos en un sistema donde andamos así. Pero esta iglesia, la iglesia primitiva, veía el poder de Dios, veía las maravillas de Dios, porque era una iglesia que se sometía al Espíritu Santo. Para someterse al Espíritu Santo se necesita un tiempo de oración, se necesita un tiempo de lectura para que conozcan las promesas. Mira, la Biblia está llena de promesas. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos les gustan las promesas? ¿A cuántos si yo les digo, mire mi querido hermano, si usted no me falta ni un día miércoles ni un día domingo, a final de mes le voy a entregar un cheque de 500? Hasta se trae a alguien, vente para que nos den 2. Porque nos encantan las promesas. Y la Biblia está llena de promesas que son alcanzadas a través del sometimiento del Espíritu Santo, y ahí las tenemos almacenadas. Pedro y Juan iban de camino al templo, Hechos capítulo 4, y se encuentra con un hombre que estaba paralítico y estaba pidiendo dinero. ¿Ok? Y estaba ese muchacho extendiendo la mano, y dice que cuando venían Pedro y Juan, él hizo lo mismo. Extendió la mano. Y Pedro dice, fijando en él los ojos. Cuando estamos investidos del Espíritu Santo, nos damos cuenta de la necesidad de las personas. Y le dice, mira, mijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy.
Dice, sé sano en el nombre del Señor Jesús. Dice, inmediatamente lo levantaron y se le enderezaron los pies y lo llevaron y entraron con él y adoraron en el templo. Hoy la iglesia tiene un temor de orar por los enfermos. Oramos muchas veces, ay, Señor, no, oremos con fe. ¿Tendremos la misma convicción de Pedro y de Juan? Eso solamente lo produce cuando la iglesia vive sometida al Espíritu Santo, de tal forma que los que están alrededor dicen, no solamente viven unidos, sino que esa gente hace cosas extraordinarias. Y cuando le preguntan, no soy yo, es el Señor que lo hace. Usted en su casa usa unos instrumentos, no sé si, yo tengo un vasito que es mi preferido, ¿sí o no? ¿Sí? Ese vasito es el mío, no me gusta que nadie me lo toque. Mi esposa tiene una tacita que tiene un mensaje y esa es yo no sé si la toco. No vaya a ser que le pongan picante a la taza y un día me la ponga en los labios. Pero esa es su tacita. ¿Por qué? Porque ella sabe que es la que puede usar. Así, mi querido hermano, usted y yo debemos ser vasijas que el Señor diga, esta vasija yo la quiero usar porque está llena del Espíritu Santo. Y vemos las historias en la Biblia y vemos esto que pasó, sí, pero eso fue allá. No, en la palabra nos dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que pasó ayer puede suceder hoy y puede pasar mañana. Entonces, mi querido hermano, el challenge, el reto que le lanzo a la iglesia es que vivamos bajo el poder del Espíritu Santo. Lo que hemos visto no es nada comparado con lo que Dios puede hacer. Lo que estamos viendo que está sucediendo es nada con lo que Dios tiene planificado para su iglesia. Y a veces decimos, no, es que yo no sirvo para eso. Claro que no sirve, ni yo tampoco servía para pastor. Pero el Espíritu Santo y el poder que nos habla en Hechos capítulo 1 y versículo 8 lo hace posible. Esto no se trata de quién tú eres y qué tú puedes hacer. Esto se trata de que tú eres un recipiente del poder de Dios y Él va a hacer a través de ti. Moisés, ¿tú sabes quién era? Moisés, según nos dice la palabra, era un asesino, escapado, era un prófugo y después fue un pastor de ovejas. Y ese fue el que Dios llamó para libertar a su pueblo. Moisés no abrió el mar, fue Dios quien abrió el mar. Pero encontró una vasija dispuesta a ser llena con el poder de Dios. Y hay algo que le comentaba a los hermanos en la última reunión de oración, y es que la iglesia le tiene terror al compromiso. Hoy día no nos queremos comprometer con nada. No queremos que nos digan, es que tienes que venir los viernes si vas a participar de este ministerio porque nos reunimos. Es que los viernes yo no. Y los jueves, los jueves tampoco. Y los miércoles, no, los miércoles tengo otra cosa. Y los martes, no, tampoco. Y los lunes, no, tampoco. Y el domingo, solamente en la mañana a las 11. A las 11 estoy predicando yo. Pero la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que se reunía constantemente. Oraban juntos constantemente. Compartían el pan todos los días. Y a veces que tocan la puerta aquí en el hermano tal, no le abra, es un dragón. Y se me mete aquí, después no sale hasta las 12 de la noche. ¿Quién viene para acá? Es que esa hermana usted no sabe, se queja por todo. La iglesia primitiva ponía esas cosas de lado. Buscaban juntos ser llenos del poder de Dios. Y por eso, mi querido hermano, esto es una advertencia que le voy a hacer a la iglesia. Por eso en Estados Unidos las cosas se van a poner difíciles. ¿Usted sabe por qué esta iglesia vivía de esa forma? Porque las condiciones y las circunstancias que tenían eran circunstancias fuertes, duras. Por eso era que ellos vivían así. Y a veces que lo tenemos todo y no queremos vivir así, entonces pues tiene que venir la prueba, tiene que venir el momento difícil.
Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de su iglesia. Cosas grandes. Mucho más de lo que usted se imagina. Hubo otra ocasión donde también se manifestó el poder de Dios. Cuando Pedro va a la casa de Cornelio y ve que el Espíritu Santo cae sobre aquellos y se da cuenta que el poder de Dios va mucho más allá de lo que él se imaginaba. Y a veces usted y yo no pensamos que hay personas que no van a responder al mensaje de la palabra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos siempre tiene alguien en la familia que dice, no muchachos, ese no cree ni en la luz eléctrica, aunque la vea prendida? ¿Sí o no? Ese no cree ni en la lluvia aunque lo moje. Ajá. Y es cierto, pero el poder de Dios lo puede hacer. Por eso cuando Pedro entró a la casa de un gentil y vio que el Espíritu Santo se estaba manifestando, sus ojos se abrieron y se dio cuenta del poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia del Señor comienza a vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, comienza a vivir con la llenura del Espíritu Santo, comenzamos a ver que hay vidas que empiezan a ser transformadas, que usted nunca se imaginó que podían ser transformadas. Hay una cosa que yo le reconozco hoy en el Día del Padre a mi papá, y es que nunca se dio por vencido en mi vida. Él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar por mí. Todos los días. Porque me veía que yo me hundía cada vez más. Y como yo le digo, hoy yo soy pastor, pero no toda la vida fui pastor. Y mi papá diariamente sabía que Dios tenía el poder para transformar mi vida. Día tras día. Por años. Él confiaba en el poder del Espíritu Santo. Y un día llegó. Y ese día que yo vine al Señor, se cumplió lo que Él tanto confiaba en el Espíritu, que transformara mi vida. Y en el año 2005, Dios le dio la oportunidad y le honró la fe a mi papá, donde él pudo viajar a Colorado y verme cómo me instalaban como pastor. Los que me conocían del barrio todavía yo creo que ni lo creen. Lo más seguro empiezan, le debe estar sacando el dinero a alguien. Dios tiene el poder de transformar la vida, pero para eso nos usa usted y a mí. Y usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Él nos dejó a nosotros como el canal. ¿Sí? Hay una nueva aplicación que se llama Cell o Cele, como le decimos los latinos. ¿Cuántos saben lo que es eso? Usted envía dinero electrónicamente, ¿sí o no? Usted tiene el dinero, ¿sí? Y se lo quiere pasar a la otra persona, pero si no tiene el canal que la lleva, no va a pasar. Entonces Dios estableció que el canal que va a llevar la bendición es la iglesia, a través del Espíritu Santo. Amén. Tercer punto. Yo creo que nos da tiempo para el tercer punto. Tercera característica era el partimiento del pan o la coinonía que tenía la iglesia. ¿Okay? La primera iglesia vivía en comunidad. Y yo le doy gracias al Señor porque aquí se practica bastante. Nos falta un poquito. ¿Ok? Nos falta un poco. ¿Cuántos han ido a mi casa a tomarse un café? Lo puse muy... ¿Cuántos han ido a mi casa a comer? Y levantaron más la mano. Ok, muy bien. Entonces quiere decir que me falta todavía. Me faltan más hermanos que no me han levantado la mano. Eso significa que quizás no estoy compartiendo tanto el pan como debería. Y cuando dice compartir el pan, yo quiero que usted lea conmigo un momentito algo en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi querido hermano, las reuniones de los cristianos deben estar plagadas por conversaciones de la enseñanza de la palabra. Esta gente que se reunía, pero no era que se reunía porque pues querían hartarse unas buenas
costillas, que son sabrosas, cómaselas. No estoy diciendo que no. Pero en la reunión de ellos la intención era escuchar lo que los apóstoles tenían que decir. Vivían con un hambre por la palabra que aún en el partimiento del pan querían saber más. Y les dije eso y 4 o 5 aquí se me fueron y están pensando en el barbecue que se van a comer después. Mi querido hermano, el partimiento del pan debe ser una característica de la iglesia, el compartir los unos con otros. Y cuando aquellas personas que no son parte de la iglesia vengan y vean de la manera en que nosotros compartimos, le podemos nosotros mostrar el amor de Dios. Y a veces que la iglesia, y lo he visto, hace grupitos. Solamente invita a las mismas 3 de siempre. Porque me llevo bien, porque es la que o el que hace el plato que a mí me gusta. Pero aquí dice que todos compartían. Y no importa si hay alguien que no lleva, pues comparta. Si Dios le dio, usted compártale. Ese hermano nunca trae nada. Lo único que trae es la boca y el hambre. Pues denle gloria a Dios porque usted tiene para suplirle. Y entonces se extraña porque a veces estamos en conversaciones que no tienen nada que ver. Por allá andan hablando de otras cosas. Y lo peor, a veces andan hablando de los demás hermanos. El Señor habla, ¿verdad que sí? El partimiento del pan era para que ellos tuvieran un momento de coinonía, hablaran de la enseñanza y pudieran sentirse como lo que son una familia en el Señor. Hoy día la iglesia vive tan desconectada. No sé cuántos pertenecían a una iglesia en sus países. Allá en Honduras, en Nicaragua, no sé, en Ecuador, en El Salvador, en México, Puerto Rico. La dinámica es muy diferente, ¿sí o no? Pero este país nos aparta. Aquí vivimos cada cual en nuestro mundo, como los vecinos. Una vez yo vivía en la Florida y yo pensé que el apartamento al lado estaba vacío. ¿En serio? No veía a nadie. Dije, debe estar vacío. Y cuando ya me estoy mudando, había una señora que vivía ahí con el hijo. Y nos escuchó y dice, usted es puertorriqueño. Y yo, pues, con este acento no voy a ser mexicano. Yo, sí, por supuesto. Sí, yo vivo aquí. ¿Y cómo? Ahí fue que nos vinimos a conocer y me faltaba una semana para irme. Y eso se transfiere a la iglesia. Y cada cual quiere vivir en su mundo. Y por eso es que la iglesia está fragmentada. Pero si nosotros vivimos en unidad, bajo la guianza del Espíritu y compartiendo los unos con los otros, nos daremos cuenta que Dios puede hacer cosas grandes a través de la iglesia. ¿Usted sabe cómo llegó la hermana Marta y el hermano Fernando a la iglesia? Por un compartir, ¿verdad, hermanos? Y había un señor que era el esposo de nuestra hermana Nina, el hermano Raúl, que no se cansaba de invitarles. Vengan y compartan con nosotros, vengan y compartan con nosotros. Y claro, hasta que un día no solamente compartieron el pan, sino que compartieron el pan de la enseñanza. Y hoy día es una familia que ha podido crecer, sus hijos en la iglesia, ellos como matrimonio son de bendición. Y disculpe que los tome de ejemplo, no lo había dicho, pero son un ejemplo en la iglesia de las cosas que Dios puede hacer cuando la iglesia hace lo que tiene que estar haciendo. Queremos ver tantas y tantas cosas. Yo cuando veo el libro de los Hechos, yo digo, wow, qué iglesia más extraordinaria. ¿Qué necesitamos nosotros para poder mirar que alguien se levante de la cama, que Dios transforme a una persona, que las cosas sean suplidas de manera sobrenatural? Sencillo, comenzar a vivir como ellos vivían. Amén. Si yo quiero bajar las libras que tengo, yo tengo que buscar a alguien que se alimenta bien, que hace ejercicios. Entonces yo debo tratar de hacer eso, ¿sí o no?
ser imitador. Lo mismo pasa con la iglesia. Si usted quiere ver el poder de Dios, imite a la iglesia que está en el libro de los Hechos. Vivamos conforme a esta iglesia. Busquemos que las características que esa iglesia tenía, las tengamos nosotros. No tan solo como iglesia, sino como individuos, porque el que vive como individuo, cuando se junta, se vive en comunidad. ¿Sí o no? Empieza a juntarse con personas espirituales. Y los que no son tan espirituales, pues, tráigaselos también. ¿Sí me está entendiendo, mi querido hermano? Yo no sé si usted está captando lo que quiero decir. Pero mi querido hermano, nosotros estamos a punto de pasar de aquí al próximo edificio. Y cuando estemos allá, vamos a crecer mucho más. Y lo que no se practique desde ahora va a ser difícil establecer en una iglesia grande. Pues yo no sé si usted lo ve, pero yo lo veo. Y la iglesia, si comienza a hacer esto desde ahora, yo les aseguro, mi querido hermano, que no vamos a tener crecimiento en número. Vamos a tener crecimiento espiritual. Y va a ser una iglesia madura. Y cuando usted escuche por ahí que si la unción del propietario, y cuando escuche por ahí que hablen de la unción creativa, de un milagro creativo, pues todos los milagros tienen que ser creativos porque precisamente tiene que crear Dios algo. Usted va a saber y va a estar sólido, no se va a dejar llevar por esas cosas. Y se va a dar cuenta que el orgullo no es parte de la iglesia. Y se va a dar cuenta que el egoísmo no es parte de la iglesia. Y se va a dar cuenta que usted debe vivir una vida diferente. Y las cosas comienzan a cambiar. Y la iglesia será de impacto en la comunidad. ¿Sabes cuántas iglesias hay por aquí? Un montón, ¿sí o no? Hay muchas. La diferencia es por qué son conocidas. ¿Por qué usted quiere que sea conocida esta iglesia? Porque yo quiero que esta iglesia sea conocida. Yo quiero que esta iglesia sea conocida por el amor del Señor, por la misericordia. Yo quiero que esta iglesia sea conocida porque tenemos la sana doctrina. Yo quiero que esta iglesia sea conocida porque recibimos al pecador sin juzgarle, pero esperando que Dios haga un cambio. Póngase en pie, mi querido hermano. Escuche bien lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32 y luego el versículo 34. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. La palabra mío fue erradicada de esta iglesia. Aquel que quiera venir en pos de mí, se nieguese a sí mismo. Para poder alcanzar estas cosas, la iglesia tiene que negarse a sí mismo. Yo sé, mi querido hermano, que muchas cosas nos cuestan sacrificio. Yo entiendo, yo lo sé. Pero tenemos que empezar a vivir desprendidamente, porque el Dios que le dio se le puede dar mucho más. Pequeño testimonio antes de cerrar. Cuando el Señor me llamó a Colorado, yo tenía una casa en Puerto Rico. La había comprado, una casa bastante bien para vivir allá. Tenía un buen trabajo, tenía carro nuevo. Estaba bien, estaba en una buena iglesia. Y Dios me llamó y le dije, bueno, Señor, ¿y que ahora tienes que dejarlo todo para seguirme? Le entregué todo. Y unos años después el Señor me devolvió la casa mejor que la que tenía, trabajo mejor que el que tenía. Bendiciones mejor de las que tenía. Mi querido hermano, el Señor no se queda con nada de nadie sin bendecirle. ¿Sabía eso? Cuando la iglesia empieza a vivir desprendidamente, va a empezar también a ver las bendiciones que vienen de parte del Señor. Cuando una iglesia vive bajo la autoridad del Espíritu Santo y sometida al Espíritu de Dios, es una iglesia que comienza a ver las maravillas de Dios orar a su alrededor. Si
Si usted quiere pertenecer simplemente a una iglesia y venir solamente a los domingos, ok, you're more than welcome. Eres bienvenido a la iglesia. Pero no te voy a predicar otra cosa. Ahora, si quieres vivir como debe vivir la iglesia de Jesucristo, mira el libro de los Hechos y mira lo que allí sucedió. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, Señor, que nos habla a nuestro corazón, reta a nuestra vida, pero sabemos que con la guianza y el poder que tú nos has dado a través de tu Espíritu podemos caminar conforme a tu voluntad. Señor, como dice tu palabra, produce en nosotros el querer como el hacer, de tal manera que cuando comencemos a vivir, Señor, este estilo de vida conforme a tu voluntad, veamos, Señor, cómo tú obras a nuestro alrededor. Veamos tu poder manifestado, Señor, y muchas almas vengan a tu conocimiento para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, guarda sus mentes, sus corazones. Padre Santo, a ti damos toda la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Ahora creo que las hermanas tienen una parte, ahora viene lo bueno. Van a repartir los regalos.